Hola, ¿cómo están todos? Hoy nos encontramos con el séptimo episodio de los microinformativos de IFE Capacitaciones. Hola Javi, un placer volver a verte. Y bueno, ¿Qué arranco, tal? arranco si te parece con la inquietud que nos convoca el día de hoy. Ahí aprovechas para saludar a toda la audiencia, ¿sí? Bueno, Excelente. como siempre nos traes temas controversiales. Hoy habíamos pactado hablar un poquito de las proteínas, ¿no? Y bueno, entonces mi pregunta al respecto de esto es, si es bueno, ¿qué crees vos ingerir proteínas? Bueno, mirá, te cuento justamente sobre este tema. Hace un tiempo, bueno, en verdad vengo leyendo constantemente y la otra vez me llamó la atención un estudio, un muy buen estudio que se realizó justamente en la Universidad del Centro Educativo Recreativo Latinoamericano en Rosario, ¿sí? Donde se evaluaron a todos los jugadores de rugby de la primera de los clubes de Rosario. Y dio como resultado, de acuerdo a las recomendaciones diarias y a las recomendaciones para deportistas, un exceso a nivel de la media en lo que respecta a la ingesta de proteínas, de 2,4 promedio de gramos de proteína por kilo de masa corporal, ¿sí? Lo que daba como dato beneficioso era que 2,24 gramos eran de ingesta de comida y 0,12 solo de suplemento, o sea que no se suplementaban mucho y que la ingesta con respecto, digamos, a la media recomendada. Ahora, con respecto a las proteínas, vos me decís si recomiendo el uso, obviamente, sí, la proteína es necesaria para nuestro organismo, para la regeneración de nuestros músculos, ¿sí? Totalmente activa o activa, ya que el hecho de poder de alguna manera regenerar nuestro tejido muscular se debe un poco, obviamente, a nuestra ingesta, no es solo a la actividad física. Con respecto a eso, hay recomendaciones, obviamente. Si nos guiamos por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, habla de que la ingesta promedio tiene que ser del 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo de masa corporal. Pero también hay que atarse que estas recomendaciones son un poco no imprecisas, sino que no son abarcativas, ya que el deportista, y de acuerdo al deportista el nivel de entrenamiento de ese deportista, porque hay deportistas recreativos, amateur y de alto rendimiento, u olímpicos también, la ración de ingesta de proteína por kilo de masa corporal va a ser diferente. Entonces, para resumir, ¿hay una recomendación de cuánto ingerir? ¿Yo puedo ingerir toda la proteína que quiero, sin importar la cantidad? Explícanos un poquito de eso. Bueno, justamente, bueno, un poquito yo te había adelantado de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? ¿Sí? Y un poco los datos que brindaron justamente el estudio realizado en estos rugbyers a través de esta universidad en Rosario. Pero de acuerdo a la cantidad, digamos, de proteínas, después vamos a hacer un cierre con eso también, hay diferentes estudios que se fueron realizando y que fueron tirando datos, ¿sí? Para ir más o menos teniendo una idea. A ver, ¿cuál es la ingesta? Entonces todo se comparaba con la OMS, con lo que recomendaba la OMS. Y por ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos con atletas jóvenes y adultos, ¿sí? Pero recreacionales, mostró que la ingesta promedio de proteínas en ellos era de 0,94 gramos de proteína por kilo de masa de peso corporal, ¿no? Lo cual ya marcaba un 17% que la recomendada como base de 0,8 por la OMS. Y estamos hablando de deportistas que entrenaban moderadamente activos, la resistencia, corredores, ¿sí? Después hay otros estudios, por ejemplo, realizados por Friedman y Lemon hace ya unos años, que reportaron incrementos en la ingesta proteica, siempre teniendo como base lo recomendado por la OMS, del 42 al 74% mayor, es decir, entre 1,14 y 1,39 gramos de proteína.
Y eso con quién era, con atletas de resistencia ya altamente entrenados, lo que marcaba que esa ingesta iba en promedio o paralelo a la intensidad de trabajo, al nivel de entrenamiento de estos atletas. Y así sucesivamente se fueron mostrando diferentes estudios, como que, por ejemplo, atletas que realizan ya un entrenamiento más concurrente tenían una ingesta mayor de proteínas que si realizaban solo entrenamiento de resistencia o de la fuerza. Y es ahí que hay recomendaciones de la Asociación Dietética Americana, Dietistas de Canadá, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que recomienda la ingesta de 1.2 a 1.7 gramos de proteínas para quienes realicen ese entrenamiento de características combinadas, ¿sí? Y así un montón de otros estudios que podemos hablar. Bueno, buenísimo por todos los datos que siempre nos aportás, con todas esas investigaciones. Y dejanos también tu opinión sobre, como dije recientemente, ¿qué opinás vos sobre los suplementos? Si son recomendables y sobre todo si son seguros, ¿no? Porque muchas veces la gente copia hábitos de otros, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Bueno, lo primero es que cuando hablamos de suplementos, como también hablamos de una ración dietaria de proteínas que provienen de la comida, el verdadero, y si digamos vos me vas a dar la razón también, porque siempre lo hablamos, lo que tiene que hacer el deportista es consultar con un nutricionista, deportólogo, ¿sí? Que obviamente es el idóneo, especialmente el médico nutricionista, para llevar a cabo todo esto. Ahora, al hablar de suplementos, lo primero que puedo contarte y rápido es que un estudio, por ejemplo, que se realizó en el 2004-2005, ¿sí? Un estudio que realizó Granching y colaboradores, mostró que, ¿por qué quiero hablar de este estudio? Porque es un estudio enorme, grandote, ¿sí? Porque evaluó a 357 atletas, de los cuales 103, 104 eran atletas olímpicos. ¿Y eso qué demostró? Demostró que la media de ingesta, la media iba de 1.5 a 2.2 gramos promedio de proteína por kilo de masa corporal. Eso iba a depender del nivel de ese atleta, pero no solo del nivel, sino también de la contextura, porque no es lo mismo un K. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, de ahí la importancia de los suplementos, por un lado. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a un entrenamiento muy grande, la ingesta no alcanza por falta de tiempo, porque no se llega a digerir todo lo que tendrías que comer e ir a entrenar. Entonces, lo que te produce la ingesta o tomar suplementos nutricionales a base de proteína es que con muy poca cantidad, ¿sí?, de calorías, tenés un alto nivel, ¿sí?, equivaldría a alguna comida, evitando un largo tiempo de digestión. ¿Hasta ahí se entiende? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si bien hay estudios, muchos estudios, por ejemplo, que determinan, como el de Heckel en el 2011, que el 52% de los atletas se suplementa. Hay un alto porcentaje que no, pero el 52% promedio se suplementa. Pero lo importante es entender que la suplementación viene a formar parte de la nutrición cuando se la necesita, mientras que la nutrición del día a día, de la comida por comida, alcanza, no es necesario suplementar. Y una vez que eso sea necesario, lo tiene que decir el nutricionista y tiene que recomendarte qué tipo de suplementos, porque en el país, como en todas partes del mundo, hay muchísimas marcas de suplementos y no todas están regidas por la MAT. Hay muchas que no están aprobadas y venden por una simple razón, que no cumplan una función medicinal, es decir, mejora de algo, la cura de algo. Si son suplementos nutricionales simplemente por el hecho de suplementar e ingerir más proteínas, están aprobados, pero no están regulados al 100%.